Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Sí, mira, Pepe, inmunidad de rebaño es la que tienen las personas que no tienen defensas contra una enfermedad cuando las demás sí tienen defensas. El ejemplo más claro es de los hijos de padres que no los quieren vacunar. Esos hijos están protegidos de todos modos porque los padres que sí quieren vacunar a sus hijos hacen que en el grupo haya muchos niños que ya están protegidos, la enfermedad no entra, y al no entrar la enfermedad, inclusive los niños no vacunados se benefician. Esa inmunidad de rebaño se da cuando ya se infectó o se vacunó, en el caso de que la vacuna exista, una buena proporción de la población. Y es lo que se supone que vamos a llegar a tener cuando mucha gente ya se haya infectado de COVID. Pero para eso pueden faltar algunos años, y esta información que se está difundiendo, en caso de que todo sea cierto, yo tengo mis dudas, pero si es cierto, es una ignorancia y es una irresponsabilidad. A ver, exacto, doctor, porque ellos argumentan, esto ya fue desmentido por la jefa de gobierno de la ciudad, diciendo que se trata de un asunto mentiroso, es una noticia falsa, etcétera. Pero mientras tanto, llamó la atención gente que no estamos tan informados o que no está tan informada, llamó la atención que nos dijeran esto, que en Suecia ya se aplicó, que la Organización Mundial de la Salud ve esto como un hecho positivo, Alejandro Macías. Sí, mira, es completamente falso, Pepe. Se ha ponderado demasiado los beneficios supuestos de la respuesta de Suecia. Hay que decir que Suecia tiene prácticamente los mismos muertos que tiene hasta ahorita México, y es un país 12 veces más pequeño. Decir que han tenido éxito es realmente ignorancia. Tan solo su vecino, que es Finlandia, si uno considera por millón de población, tiene 7 veces menos muertos. Todo lo que se pretende decir es que Suecia a la larga se va a emparejar con los demás porque al final todos nos vamos a enfermar. En eso puede haber alguna razón, pero lo que no se dice es que en este momento lo que se está pretendiendo es que no nos enfermemos todos al mismo tiempo, para que no colapsemos las unidades de salud. Imagínate que México hubiera seguido eso de manera irresponsable, tendríamos un completo colapso de todo el sistema de salud, tan solo, al menos en la Ciudad de México, a no decir ciudades como Mexicali, las que han tenido problemas en el interior de la República. No, es definitivamente ignorancia y es creer algo que no está pasando en Suecia. La verdad que el éxito de Suecia no es tal. Hay que esperar a ver en el futuro cómo nos va a ir a todos, y aquí lo que se trata es no pagar al contado, se trata de pagar en abonos, porque es verdad que si no llega a haber una vacuna lo tenemos que pagar, y los que nos vamos a enfermar, nos vamos a enfermar. Lo que pasa es que no es lo mismo que llueva durante 4 meses a que todo lo que va a llover en 4 meses lo llueva en un solo día. Te entendemos, no es lo mismo ir todos al banco el mismo día, sacar todo nuestro dinero, a que vayamos poco a poquito, ¿no? Así es exactamente lo que no habría banco que tuviera el dinero que hace falta de todos sus clientes al mismo momento. Claro, y no hay sistema de salud que pueda aguantar tampoco Hay otro asunto, Alejandro Macías, hay otro asunto que también ha llamado la atención y tiene que ver con los contagios y con las cifras respecto a los contagios que se están dando a conocer. El motivo realmente de la llamada, además de comentarte tu punto de vista sobre este asunto de la inmunidad de rebaño, etcétera, etcétera, era preguntarte sobre ese trabajo que están llevando a cabo ustedes, científicos mexicanos especializados, pues entre otras cosas en matemáticas, en estadística, en infectología, tú eres infectólogo, que están advirtiendo que podría haber hasta 25 veces más de casos por COVID-19 respecto a los confirmados por las pruebas de laboratorio. ¿Podrías explicarnos, Alejandro Macías, tú eres experto en esto, desde la pandemia aquella, la epidemia del H1N1 en 2009? Sí, mira, Pepe, cuando le pedimos al sistema Centinela, por ejemplo, que nos diga cuántos son los enfermos totales, le estamos pidiendo algo que no nos puede dar el sistema Centinela, le estamos pidiendo, como se dice popularmente, peras al olmo. Eso no se puede. La única manera de saber cuánta gente ya se ha infectado sería hacer estudios de serología. O sea, no estar buscando el virus, sino buscar cuánta gente en un grupo ya tiene anticuerpos contra el virus. Y eso quiere decir que ya se enfermaron, puesto que no hay vacuna. Eso lo ha hecho, por ejemplo, ya Nueva York, California y algunas ciudades
en París ya se ha hecho, y lo que se ve es que cuando ya va de bajada la epidemia, ya se ha infectado entre el 5 y el 15% de la población. Aquí y ahora, en México, yo creo que podemos decir que en el modo en que vamos avanzando ya debe haberse infectado al menos entre el 1 y el 2% de la gente. Si yo digo ya se infectó entre el 1 y el 2% de la gente, pues no le llama la atención a nadie. Pero es que 1 y 2% de la gente pueden ser, si somos 127 millones de mexicanos, 1.250.000 o 2,5 millones. Y entonces si yo digo, es que ya se infectó 1,5 millones, pues entonces la gente se pone de pestañas. Y estoy diciendo exactamente lo mismo. Entonces, no pretendamos que esas cifras que nos dan de la vigilancia centinela, de alguna manera pueden hacernos inferir cuánta gente de veras ya se infectó, porque la gente que ya se infectó seguramente son muchos más. Ese factor de 25 a 30 a mí me parece de hecho que se queda corto. Si aceptamos que ya se infectó por lo menos el 1% de la gente, pues entonces el factor sería más de 50. Pero es que también a lo mejor estamos discutiendo algo que no tiene sentido, Pepe, y que no nos va a llevar a ningún lado. Sí, te entiendo porque lo que nos dan las cifras, de acuerdo con los métodos de medición, son las que dan a conocer epidemiológicamente todos los días. Sin embargo, se ha dudado muchísimo de la veracidad de las cantidades. Y tú nos estás diciendo, es imposible. Con los métodos de medición que hay ahora, ese es el resultado que se tiene. Pero tendría que haber otro tipo de pruebas de testeo para estar más cercanos a la realidad, entiendo, ¿no? Sí, mira, de hecho, Pepe, esas pruebas serológicas, o sea, las que buscan anticuerpos, que todavía no se autorizan en México, y recientemente vimos que, por ejemplo, se le suspendieron las pruebas que está haciendo el ABC, la COFEPRIS se tiene que poner las pilas porque sí necesitamos pruebas serológicas, no solo para calcular cuánta gente ya se enfermó, sino cómo le vamos a hacer en los modelos para volver a trabajar, para poder decir razonablemente, mira, este ya se enfermó, ya puede volver a trabajar sin problemas. Aquí hay un grupo de personas que ya se enfermaron, no podemos tener el 100% de seguridad si la prueba no es 100% buena, pero es mejor algo saber que no saber nada. Entonces, esas pruebas van a ser cada vez más importantes, Pepe, en determinar en un modelo de regreso al trabajo, no solo cuántos pueden tener el virus, sino cuántos ya pueden tener los anticuerpos y nos van a permitir trabajar mejor. Pero sí me gustaría aclarar que podemos cuestionar las cifras que se están dando, podemos cuestionar las cifras de enfermos y de muertos, porque no solo es para los enfermos. No quiere decir que todos los muertos también aparezcan en esa cifra que nos están dando. Pero yo no creo que sea porque el gobierno o las autoridades estén cocinando las cifras para engañarnos. No, yo creo que simple y sencillamente los métodos que se están usando no les dan para decirnos cuántos hay de enfermos, y los muertos los vamos a saber también en el futuro. Cuando veamos cuántos enfermos nos sobran en el registro civil o en el INEGI, que digan, caray, pues aquí se murieron tantos más en este mes, pues esos deben ser los de la pandemia, no los que nos están diciendo una cifra de certificados de defunción que no necesariamente va a aparecer ahí. Pero ¿cómo vamos a tener esa certeza, doctor? Mira, no hay una certeza, pero ese concepto de la muerte excesiva o la muerte en exceso se aplica desde 1918, desde esta pandemia. Vamos a decir que en abril normalmente mueren, digamos, en México 40,000 personas. Pero resulta que al comparar con 13 histórico, nos damos cuenta que no murieron 40,000, sino 50,000. Bueno, pues quiere decir que ese exceso de muerte, que son 10,000, que no podemos explicar, representa con más probabilidad los verdaderos muertos de la pandemia que los que hayan dado los certificados de defunción o las pruebas de laboratorio, ¿verdad? Ese es un concepto de muerte en exceso que ese nos va a decir en el futuro realmente cuál es el peso de la pandemia en relación con los muertos en México, pero no solo en México, Pepe, en todo el mundo pasa lo mismo, en México y en el mundo, y nos vamos a dar cuenta que son mucho más de los que pensábamos. Mira, lo hemos hablado incluso con el doctor Hugo López-Gatell, y le hemos hecho la misma pregunta, y nos dice, bueno, ciertamente hay casos en donde el acta de defunción pone que murió de neumonía típica, y ese no cataloga como muerte por coronavirus o COVID-19. Pero después, dijo, cuando se asienten las cosas, podremos revisar estas estadísticas y dar por conclusión, efectivamente, que estas muertes están relacionadas con el COVID-19. Claro, porque mira, pero en el caso de la neumonía típica es muy claro, el que
que tenga neumonía típica ya aquí y ahora, la probabilidad que sea COVID-19 en lugares donde hay mucha enfermedad, pues es eso, Pepe, ¿qué más va a hacer? Pero no solo eso, esta enfermedad, por ejemplo, puede dar infartos, porque da coágulos en la sangre. Mucha gente puede no tener esa manifestación respiratoria ni siquiera. A lo mejor se presentan por un cuadro de diarrea grave, por insuficiencia renal aguda, por un cuadro que parezca una embolia cerebral o un infarto, y en el certificado de defunción dice infarto, embolia cerebral o lo que tú me digas, y realmente se murió de COVID. Eso no lo vamos a saber sino después, cuando comparemos con el histórico de muertes, ¿verdad? Pero otra vez, no querramos que las cifras que nos están dando necesariamente representan a todos y cada uno de los muertos. Y tampoco no exijamos eso, porque la verdad es que no se puede. Ahora, otra pregunta también, este es tema incluso de discusión. Las pruebas que están llevando a cabo en el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde toman plasma de enfermos que dieron positivo y ya están curados, y se considera que pudieron haber generado anticuerpos, y lo están probando, ponerle ese plasma a personas que están empezando la enfermedad, con la esperanza de que a su vez el nuevo paciente genere los mismos anticuerpos. ¿Esto es fantasía científica o es la realidad, es la verdad? Ayer lo hablábamos, antier, con el doctor Francisco Moreno, el de la unidad COVID-19 en el hospital ABC, el Hospital Inglés de Observatorio, y ellos les prohibieron hacer esas pruebas. COFEPRIS no quiso, no permitió, no entendemos por qué razón. Sí, mira, es lo que te decía, que aquí la COFEPRIS tiene que ponerse las pilas para autorizar pruebas que van a necesitarse para protocolos de investigación. Que tampoco la gente crea que ya la vida se está salvando poniéndote un suero de una persona que ya se curó. Parece ser que funciona, pero la medicina no va construyendo su evidencia de esta manera, Pepe. La medicina necesita estudios comparativos. Ya se estaba haciendo también aquí en México. Uno muy bien estructurado es el que está haciendo la Universidad Autónoma de Nuevo León, con toda la ley, con un registro internacional y probando los estudios y comparándolo contra un placebo también, para ver que en efecto sirva de algo. Aquí y ahora, el poner un plasma de una persona que ya se alivió, de una persona que está gravemente enferma, es todavía un modelo experimental. No hay que decir que es una prueba que ya esté bien determinada, es todavía experimental. Aquí y ahora, lo estamos estudiando, se está estudiando. Y desde luego que se necesitan las pruebas serológicas. Yo creo que ahí sí le podemos decir a COFEPRIS que no utilice sus mecanismos tradicionales, porque no podemos esperar un año a que autoricen ese tipo de pruebas. El retorno a las actividades económicas, a la nueva realidad, ¿podría blindarse contra nuevos brotes? Imposible, ¿no? Es imposible, Pepe. Mira, yo creo que aquí estamos mucho a la agenda del virus. Aquí nos han presentado un programa en el que se dice, esta va a ser la agenda que le vamos a imponer al virus. No, yo creo que el virus ya nos demostró que no se va a ceñir a nuestras agendas, sino que tiene su propia agenda. Creo que tendríamos que conocerlo mejor, enfrentarlo mejor, pasar a la ofensiva, no estar a la defensiva, y entender que estas agendas que nosotros vamos a estipular no dependen de nuestros buenos deseos, dependen de entender bien las características del virus, cómo está entrando, cómo de veras lo podemos detener y cómo podemos volver a trabajar a una cierta normalidad, a una nueva normalidad que bien se ha dicho, pero de una manera inteligente, para que no nos vaya a pasar lo que pasó en la industria de las carnes en los Estados Unidos, cuando de miles de enfermos, cuando menos se dieron cuenta, ya tenían cientos de enfermos y algunos de ellos en terapia intensiva por no hacer las cosas como Dios manda. Alejandro, finalmente, ¿cuándo consideras tú que comenzará a bajar realmente el número de contagios? Porque nos habla mucho el gobierno federal del aplanamiento de la curva, etcétera, y es cuando estamos viendo la mayor cantidad de contagios la semana pasada y esta misma semana, y se pronostica que los próximos 8 o 10 días va a estar la cosa muy, muy difícil, aunque el presidente de la República hoy por la mañana dijo que la semana que viene va a bajar el número de contagios por coronavirus. Lo que está sucediendo es que cuando nos dicen que ya está bajando y aplanándose la curva, pues la gente está como empezando a decir, bueno, pues entonces no hay que tomar ya tan en serio la cosa, y ves mucha gente en la calle. Sí, Pepe, que nadie se equivoque, esto todavía va de subida. Mira, y no vamos a poder decir cuándo de veras ya pasó la mitad de la epidemia, hasta que no tengamos unos 14 días, 2 semanas, que es el periodo de incubación máximo, Sí. donde ya veamos
que las cifras van paulatinamente de bajada. Pero fíjate que esa forma de campana de la epidemia se puede dar para una ciudad, por ejemplo, que es Ciudad de México. Sin embargo, puede ser que Ciudad de México vaya de bajada cuando otras apenas van entrando. Eso nos pasa aquí en Guanajuato, por ejemplo, donde yo estoy. Aquí en Guanajuato, cuando parece que en otros lugares ya pueden estar bajando, nosotros apenas estamos ahorita llenando los hospitales COVID. En los meses anteriores estuvimos bien tranquilos. Yo que soy infectólogo, veía un paciente cada tercer día acaso y teníamos camas en terapia intensiva. Poco a poco ahora sí se nos están llenando. Puede ser que estén saliendo a otros lados y nosotros apenas estamos entrando. Entonces esta campana son como muchas campanas juntas que van a ser más que una caída, una meseta, y eso puede tardar todavía semanas en la República. No, que nadie se equivoque, todavía no estamos como para decir, ya vamos de salida, ya la hicimos, de ninguna manera. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.